Se va solito abajito. ¿Sí? Ok, perfecto, hermanos. Pues vamos a comenzar con el estudio de esta noche, hermanos. Abran por favor su Biblia ahí en el libro de los Hechos, capítulo 20, hermanos. Hechos capítulo 20. El día de hoy, hermanos, vamos a estar viendo un tema, hermanos, bastante interesante. Nuevamente, hermanos, les recuerdo que el libro de los Hechos es un libro, hermanos, de historia. Y como es historia, hermanos, pues prácticamente estamos explicando los versículos. Pues, hermanos, prácticamente es lo que el Espíritu Santo, hermanos, después que el Señor Jesucristo ha hecho, hermanos, en su iglesia. Como la iglesia, hermanos, del Señor Jesucristo se ha expandido por medio del Evangelio. El Evangelio, hermano, que en este caso el apóstol Pablo, hermano, estuvo predicando el Evangelio en muchos lugares, hermano, en sus diferentes viajes misioneros del apóstol Pablo. Vimos, hermano, la semana pasada un estudio muy importante, hermanos, ¿verdad? Que hablamos acerca de las tormentas y lo dirigimos, hermano, cuando un cristiano está predicando el Evangelio y de pronto, hermanos, hay problemas, hay acechanzas, hay persecución, hay muerte. Esto, hermanos, se torna en una tormenta para muchos cristianos, hermanos, que están predicando el Evangelio. Vimos cuando el apóstol Pablo, hermano, está en Éfeso, una ciudad, hermano, altamente idólatra, pagana, y como, hermanos, toda la multitud quería matar al apóstol Pablo y a sus ayudantes, hermanos, porque el apóstol Pablo y sus ayudantes, ellos predicaban el Evangelio, y en Éfeso, hermano, ellos creían en una diosa pagana llamada Artemisa, o también en nuestra Biblia tiene el nombre de Diana de los Efesios, hermanos. Y el apóstol Pablo, hermano, él siguió predicando el Evangelio. Y vimos, hermano, cómo la mano de Dios, hermano, fue guiando a los hermanos, para que no los mataran. Vimos la mano poderosa de Dios en medio de la tormenta, hermanos. Muy bien. Hermanos, el día de hoy vamos a ver un tema bien interesante y vamos a basarnos ahora al capítulo número 20 de los Hechos. Y yo he titulado, hermano, este tema, Grande Consolación. Usted ya ha pasado en esos pasajes. Nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como algunos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice el apóstol Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, ¿dónde usted encuentra su consolación? Cuando usted, hermano, pasa por momentos difíciles, por pruebas, por luchas, ¿dónde encuentra usted, hermano, su consuelo? ¿Cuál es, hermano, su grande consolación? El apóstol Pablo, hermano, le dijo a la iglesia de Corinto: por tanto, o sea, por lo que se dijo de la resurrección de los muertos, alentaos los unos a los otros con esas palabras. Hermano, el aliento que el apóstol Pablo le decía a los hermanos de Tesalónica era: aliéntense cuando piensen en la venida de Cristo. Ahí el apóstol Pablo dijo: por tanto, aliéntense con esas palabras. Hermano, nuestra grande consolación debe de ser, hermano, el pensar en que un día los muertos en Cristo resucitarán.
Que un día, hermanos, el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia y todos, hermanos, aquellos que han muerto en Cristo, hermanos, resucitarán, dice la Biblia. Hermanos, los volveremos a ver. Dice la palabra del Señor, hermano, que nosotros no precederemos a los que durmieron. O sea, no vamos a ser primero que ellos. Ellos, hermano, serán levantados, dice la palabra del Señor en Corintios, en un abrir y cerrar de ojo, hermano, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, hermano, y los muertos en Cristo serán resucitados, hermanos, primero, incorruptibles. Y luego nosotros, hermanos, si es que estamos vivos, seremos transformados. Hermanos, todo será en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta. Pensemos, hermano, en que ahí debe de estar, hermano, nuestra consolación. Esa grande consolación, hermano, debe de ser en el momento en que el Señor Jesucristo vendrá. Hermano, mire, muchos de nosotros ahorita pasamos por enfermedades, pasamos por pruebas, pasamos por luchas, pasamos por problemas, pasamos por tantas cosas, hermano, en la familia, con los hijos, muchas cosas, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? Nuestra consolación debe de estar en que Cristo un día vendrá por nosotros. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando Cristo venga por usted, o si Dios lo llama a su presencia, hermano, todo eso por lo cual ahorita estamos tan afanados, tan cargados, tan preocupados, tan dolidos, hermano, todo terminará. Todo se acabará. ¿Para qué entonces, hermano, estar tan afanados, tan preocupados, tan debilitados, hermano, por cosas materiales? Y esto, hermano, aquí se va a quedar. Hermano, si Dios hoy nos llama a su presencia, ¿sabe qué? Todo lo que usted ha hecho, lo que ha conservado, lo que tiene, aquí se va a quedar, hermano. No nos vamos a llevar nada. Y si el Señor nos encuentra vivos, hermano, ¿sabe qué? Seremos transformados y todo, hermano, aquí se va a quedar. Las dolencias, enfermedades, mis deudas, mis pagos, mi casa, mi carro, mis perros, hermano, todo aquí se va a quedar, hermanos, todo aquí se va a quedar y nos iremos con Cristo, hermano. Por eso dice la palabra del Señor, hermano, que la grande consolación la debemos de encontrar, hermano, no en el doctor, hermano, no en la cuenta bancaria que tengo. La grande consolación la debemos de encontrar en que un día, hermano, Cristo vendrá y los muertos resucitarán, hermanos. Ahí, hermano, ahí está la grande consolación, que un día, hermano, los muertos resucitarán y nosotros, hermano, seremos transformados. Dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojo, hermanos. Y nos vamos a ir con el Señor Jesucristo. Yo a veces pienso, hermanos, si en este mundo, hermano, mire, este mundo, hermano, muchas veces nos abraza y nos tapa los ojos para no ver las cosas espirituales, hermanos. Porque este mundo nos quiere ver preocupados, nos quiere ver acongojados y nos impide ver, hermano, el reino de los cielos. Y es algo, hermano, en que el cristiano no debe de perder la vista, hermanos, en las cosas del cielo. Muchos creyentes, hermano, ahorita están enfermos. Muchos están enfermos, hermano, muchos casi de muerte, hermanos, enfermedades terribles. Y yo creo, hermanos, que ellos encuentran su consuelo en que si Dios los llama a su presencia, hermanos, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Hermanos, la muerte solamente es un parpadear donde hoy estamos y parpadeamos y estaremos en la presencia de Dios y no lo dudamos, hermanos. Y si estamos vivos, hermano, aguante, siga, hermano, encontrando su consolación en que un día Cristo vendrá y todo por lo que batallamos, hermano, terminará. Dice la Biblia, seremos arrebatados, hermano, nuestro cuerpo será transformado. Seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Hermano, esa es nuestra grande consolación. Cristo viene pronto por su iglesia, hermano, no pierda de vista esto. Muchos creyentes, hermanos, ¿sabe por qué están renunciando a las cosas de Dios? ¿Por qué se van de las iglesias? ¿Por qué andan en el mundo? Hermano, ni siquiera están en otra congregación, andan literalmente en el mundo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque han perdido de vista su grande consuelo, su grande consolación. Su consolación, hermano, la quieren encontrar en las cosas del mundo, en las cosas materiales. No, hermano, ahí no está el consuelo. Nuestro consuelo, hermano, debe de estar en que Cristo vendrá pronto por nosotros, hermano, y nuestro cuerpo será transformado si nos encuentra con vida y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Y sabe qué, hermano? Así estaremos siempre con el Señor. Ahí debe de estar nuestra grande consolación.
Y es, hermano, de lo que vamos a hablar en esta noche. Hechos capítulo 20, hermano, ahora sí. Eso solamente fue a manera de introducción. Hechos capítulo 20, hermano. Vamos a leer, hermanos, solamente 12 versículos del 1 al 12, hermanos. Voy a comenzar a leer yo el 1, ustedes el 2, hermanos, y cada quien leemos un versículo. Y todos nos unimos en el número 12, hermanos. Dice la palabra del Señor. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles a la abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, solamente de Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, y Timoteo, y Asia, y Tito, y otros. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había mucha blanca en el aposento donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces envió a Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios, Padre nuestro del cielo, ¿cómo le damos gracias, Señor? Porque sin duda alguna usted está aquí con nosotros, Padre. Y Señor, gracias te damos porque nuestro espíritu se goza al cantarle, al adorarle, a dar nuestras ofrendas, a dar acción de gracias. Y Padre, ahora que llega el momento de la meditación de su palabra, le ruego y le suplico, Señor, que el Espíritu Santo me tome para no hablar palabras de humana sabiduría, sino que todo sea conforme a la sana doctrina, Señor. Y Señor, que encontremos nuestra grande consolación en esa venida de Cristo, cuando los muertos resucitarán de sus tumbas y así estaremos siempre con el Señor. Padre, sea usted quien use ese estudio para que esas palabras sean de grande aliento para nosotros, Señor, en esta noche, porque se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, vimos la semana pasada, el apóstol Pablo está en Éfeso, hermanos, donde hubo, hermano, una turba atónita que quería matar al apóstol Pablo y a sus ayudantes. Pero vimos, hermano, como un hombre incrédulo, hermanos, un funcionario, hermano, de ahí de Éfeso, dice la palabra del Señor, hermanos, que este hombre, hermanos, fue, bueno, aunque en sí, hermanos, la palabra del Señor no lo dice, pero viendo, hermanos, viendo el texto, hermano, el contexto de cómo se desarrolla la historia, vimos cómo Dios, hermano, con su mano poderosa, usó a este hombre, hermanos, para defender a Pablo y a sus ayudantes de que los mataran, hermanos. Porque sin duda alguna, hermanos, los efesios, toda esta turba atónita, hermano, idólatra, querían matar a Pablo, hermanos. Pero este hombre, hermano, trajo paz ahí, con sus palabras, con sus palabras lisonjeras, hermano, y calmó el alboroto en Éfeso. Capítulo 20, hermano, vamos a comenzar con el versículo 1. Dice, después que cesó el alboroto, o sea, vimos, hermano, como el escritor de Hechos
Comienza a decir, después que se calmó el alboroto que viene en el versículo último de capítulo 19, dice, llamó Pablo a los discípulos. Y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Mire, hermano, comenzando con este versículo 1, ya encontramos algo, hermano, muy interesante. Dice, hermano, que después de que se acabó todo el alboroto ahí, hermanos, el apóstol Pablo llamó a los discípulos. ¿Por qué la palabra del Señor, hermano, no dice que llamó a los creyentes? ¿Por qué los llamó discípulos? ¿Sabe usted, hermano, que aunque son las mismas personas, hermano, pero hay algo de diferencia en la función de un creyente y de un discípulo? Los dos son salvos, los dos son redimidos por la sangre de Cristo, hermano, pero es muy diferente, hermano, un creyente a alguien que se está esforzando, hermanos, por ser humilde ante el Señor Jesucristo, por ser sometido a la voluntad de Dios, a sus mandamientos, por ser abnegado, hermanos. Es muy diferente, hermano, un discípulo, a alguien que cree en Cristo solamente, hermanos. Mira, hermano, la salvación no se consigue por ser abnegado, por ser humilde, por ser sometido. No, la salvación, hermano, es por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Es un creyente. Pero de ahí en adelante, hermano, el creyente tiene que esforzarse, no para ser salvo, sino para ser un discípulo del Señor Jesucristo, que es muy diferente. La Biblia dice, hermano, que quiera ser un discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz de Cristo y seguirle. Ese es un discípulo, hermanos. Alguien que está dispuesto a padecer por Cristo, que tiene un corazón humilde, hermano, que tiene un corazón abnegado, que tiene un corazón para someterse a la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos llama no nada más que creer, sino también que padezcamos por Él, hermanos, ¿sí? Que seamos discípulos del Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor no nada más quiere que creamos, sino que también estemos dispuestos a ser discípulos del Señor Jesucristo, hermanos. Dispuestos a aprender. Dispuestos, hermanos, siempre a tener un corazón abierto, hermanos, para aprender más del Señor Jesucristo. Que no digamos, eso ya lo sé. Eso que están predicando ya lo sé. ¿Por qué no hablan de otras cosas? No, hermanos. Siempre ser humildes y decir, esto que están diciendo, yo ya lo sabía, pero se me había olvidado. Que lo prediquen, porque, hermano, somos dados a olvidar. Y aquí por eso el apóstol Pablo dice que él llamó a los discípulos, habiéndoles exhortado, dice, y abrazado, dice, se despidió y salió para ir a Macedonia. Pablo, hermano, estaba saliendo de Éfeso para dirigirse a Macedonia. Ya estaba despidiéndose de los hermanos de ahí en Éfeso y estaba dispuesto a ir a Macedonia. Versículo 2 dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Sí. Fíjese, hermano, cómo la palabra del Señor aquí está diciendo. Dice, hermano, que el apóstol Pablo dice que exhortó a los hermanos a que sigan adelante, exhortándoles con abundancia de palabras, y llegó a Grecia. Si usted se fija, hermano, el apóstol Pablo ya había estado en Grecia. Pero ¿cuál fue la razón, hermano, por la que fue otra vez a Grecia? Si usted se acuerda, hermano, cuando él estuvo en Grecia, él estuvo ahí, hermano, con puro filósofo, con la crema innata de la filosofía. En Grecia, hermano, estaba la crema innata de la filosofía, pero también había hermanos cretenses que eran bastante idólatras. Allí en Grecia, hermano, había ídolos de todas formas y tamaños. Había, hermano, nichos en las paredes donde tenían sus ídolos. Y Pablo, hermano, les predicaba acerca de la idolatría. Pero, hermano, los de Grecia, hermanos, que eran filósofos, ellos, hermano, no eran tan idólatras porque para ellos les era absurdo y bajo que la gente, hermano, fuera tan religiosa, porque ellos se creían toda sabiduría, hermanos, más que Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que el apóstol Pablo les predicó en el Areópago, hermanos, que era un lugar, hermano, preparado solamente para hablar
para hablar temas, hermanos, políticos, temas interesantes. Los filósofos de Grecia, hermano, siempre estaban abiertos para aprender y aprender y aprender. Como esas esponjas, hermano, que agarra usted una esponja y la mete al agua y la saca y solamente se hincha, hermano, de agua. Y solamente hasta que usted la aprieta, hermano, la apachurra para se llegue a escurrir. Un filósofo, hermano, de Grecia, ellos, hermano, no estaban dispuestos a enseñar porque ellos solamente se hinchaban de conocimiento, querían saber más y más y más. Y ellos invitaron a Pablo, hermano, al Areópago porque ellos querían aprender de lo que Pablo sabía, hermanos. Y cuando Pablo les empieza a hablar, hermanos, de la resurrección de los muertos, ellos dicen, a ver, espérame. No queremos saber nada de religión. Porque para nosotros es absurdo lo que tú estás hablando, que los muertos resucitan. Te escucharemos otro día, Pablo. Y dice, hermano, que se acabó la plática ahí. Le cortaron la plática y se fueron, hermano. Pero Pablo se quedó allí. Y dice la Biblia, hermanos, que creyeron algunas personas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. A pesar, hermano, de que los filósofos se fueron del Areópago, hermanos, burlándose de Pablo, tomándolo como un ignorante religioso, pero dice la Biblia, hermano, que hubo gente que creyó en el Señor Jesucristo. Poca gente, pero creyó, hermanos. Bueno, hermano, pues dice la Biblia, hermanos, que Pablo, hermanos, llegó a Grecia, dice la Biblia, con abundancia de palabras. Esto quiere decir, hermano, para profundizarles, hermanos, a los hermanos que estaban ahí, profundizarles en el conocimiento que ellos ya tenían, pero para profundizar más, como para discipular a los hermanos que estaban ahí en Grecia, hermanos. La palabra del Señor dice, hermanos, que el evangelio, hermanos, es la palabra de Dios, es un mensaje, hermano, de salvación, es hablar del Señor Jesucristo, hermanos, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Y el que cree en ese mensaje, hermano, es salvo. Pablo, hermanos, habló del evangelio cuando estaban en el Areópago. Pero ¿sabe qué, hermanos? La palabra de Dios es más extensa. Por eso, hermano, cuando nosotros estamos discipulando a una persona, el discipulado, hermano, es largo. Se les asegura de su salvación, pero también hay que hablarles que el infierno es real. Hay que hablarles de la seguridad de salvación. Hay que hablarles de las ordenanzas, el bautismo, la Santa Cena. Hay que hablarles de la familia, hay que hablarles de la predicación, hay que hablarles del poder del Espíritu Santo. Todo eso, hermanos. ¿Sí? Por eso, hermano, el apóstol Pablo fue a Grecia para profundizarles en cuanto a su conocimiento a los hermanos que estaban ahí. Aquí dice, hermanos, dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, él llegó a Grecia, hermanos. Versículo 3. Dice, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Asiria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Hermano, el apóstol Pablo, hermanos, dice aquí la palabra del Señor, que él, hermanos, dice aquí la palabra del Señor que él estuvo allí, pero los judaizantes, hermanos, lo querían matar. Los judaizantes, hermanos, lo querían perseguir y matar. Hermanos, no es la primera vez que el apóstol Pablo, cuando quiere hacer bien las cosas, cuando quiere predicar, sufre, hermano, acechanzas de muerte. Siempre que alguien, hermano, quiere hacer bien las cosas, el diablo le va a trabajar, hermano. Siempre que usted, hermano, quiera servir bien a Dios, el enemigo no va a estar contento. Va a usar a personas, hermano, para robarle la bendición, para robarle el gozo. Aquí dice la Biblia, hermanos, que él, dice, después de estar allí 3 meses, dice, y siéndole puestas acechanzas por los judíos. Esos judíos, hermano, eran los judaizantes. Aquellos, hermano, que creían en las tradiciones de los ancianos. Aquellos, hermano, que creían en doctrinas y mandamientos de hombres que ni siquiera era la ley de Dios, hermano. No era ni la ley de Moisés que ellos creían. Y el apóstol Pablo, hermano, sufría acechanzas de muerte. Querían matarlo, hermano, querían asesinarlo. Él quería, hermano, seguir predicando el evangelio, pero estos judaizantes, hermano, dice la Biblia, le acechaban.
O sea, hermano, estaban cuidando el momento en que el apóstol Pablo se descuidara para matarlo, hermanos. Para matarlo. Aquí dice la palabra de Dios. Dice, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, dice que tomó la decisión de volver por Macedonia. O sea, hermano, él cambió el curso de su camino, hermanos, porque lo querían matar. Aquí, hermano, vemos algo, como Dios, hermano, pone el discernimiento, hermanos, de volvernos de una cosa, hermano, que posiblemente termine mal. Y Dios, hermano, da el discernimiento para enderezarnos. Parece, hermano, que todo iba bien, pero Dios, hermano, Dios puso en el corazón del apóstol Pablo dirigirse por otra parte, porque, hermano, lo querían matar. Aquí dice, versículo 4, dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo, hermanos, ¿sí? Estos hermanos eran hombres que servían junto con el apóstol Pablo, hermano. Eran personas, hermano, con que el apóstol Pablo podía confiar. Eran hombres, hermano, valientes que siempre andaban con el apóstol Pablo y él podía confiar en ellos, hermano. Versículo 5. Estos, habiéndose adelantado, dice, nos esperaron en Troas. Aquí podemos ver, hermano, que aquí el escritor de Lucas ya está hablando, hermano, en primera persona del plural. Él ya está contando ahí, hermano. Recuerda, hermano, que el escritor de los Hechos fue Lucas, hermano. ¿Sí? Fue Lucas, y él aquí, hermano, ya se cuenta con aquí en la historia. Dice, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Versículo 6. Dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso, dice la palabra del Señor, hasta la medianoche. Fíjese, hermano, lo que dice la palabra del Señor. La Biblia dice, hermano, que ellos se reunieron e hicieron cosas importantes. Dice, hermano, que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, aquí estaba el apóstol Pablo, hermanos, para partir el pan, dice, Pablo les enseñaba. Vemos, hermano, entonces aquí lo importante que es, hermano, el reunirse y lo que se hace en esa reunión. Hermano, aquí vemos 2 cosas importantes. Aquí la palabra del Señor, primeramente se menciona que en esa reunión, hermanos, con los discípulos, dice, se partió el pan. Esto significa, hermano, que ellos obedecieron a las ordenanzas del Señor Jesucristo. En este caso, hermano, el partimiento del pan. ¿Sabe usted, hermano, que esto no es casualidad? El partimiento del pan, hermano, dice la palabra del Señor que esto lo debemos hacer todas las veces hasta que Cristo venga. Dice la Biblia, hermano, que cuando nosotros, hermano, comemos el pan, estamos anunciando la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. O sea, hermano, que también hablamos de su venida, hermano. Estamos hablando, hermano, que el Señor Jesucristo pronto vendrá por nosotros, hermano, en el arrebatamiento, hermanos. Y también dice la Biblia, hermanos, que ahí también, no nada más, hermano, partieron el pan, sino que Pablo les enseñaba. Pablo, hermanos, también les enseñaba. ¿Pero qué les enseñaba, hermanos? La palabra de Dios. Y sabe que, hermano, no era cualquier enseñanza. Según estos versículos, hermano, no era cualquier enseñanza. Era una enseñanza, hermano, como se llama, hermanos, como llaman los predicadores, una enseñanza exhaustiva. Eso quiere decir, hermano, que es una enseñanza muy detallada, hermanos. Muy detallada. Era una enseñanza, hermano, donde el apóstol Pablo, hermanos, basándose en los cimientos del Nuevo Testamento, les enseñaba, hermano, lo que el Antiguo Testamento hablaba del Señor Jesucristo y de su resurrección.
A estos discípulos, hermano, Pablo les enseñaba, hermano, cómo el Antiguo Testamento hablaba de que Cristo, hermanos, iba a morir en una cruz, que iba a ser sepultado y que iba a resucitar. Pablo, hermano, les enseñaba, hermano, todo este mensaje muy detallado y todo basándose, hermano, en el Antiguo Testamento, porque recuerde, no estaba el Nuevo Testamento, hermanos. No estaba el Nuevo Testamento. Todo se basaba al Antiguo Testamento. Pensemos, hermano, cómo el apóstol Pablo, Dios, hermano, le dio mucho conocimiento a este hombre. Porque este hombre, hermano, solamente sabía el Antiguo Testamento. Pero cuando él, hermano, se convierte a Cristo, este hombre, hermano, fue enseñado directamente por el Señor Jesucristo. Y así, hermano, él podía predicar y anunciar el evangelio y dar mensajes largos, hermanos, hablando del Señor Jesucristo, hablando de su resurrección y todo basándose en la palabra de Dios del Antiguo Testamento, hermanos. Hay una palabra, hermano, bien detallada. Aquí dice la palabra del Señor. Dice que Pablo les enseñaba y luego dice, hermano, a la mitad del versículo, dice, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, hermano, que el apóstol Pablo se fue de largo, hermano. Él estuvo predicando, hermano, hasta la medianoche. Ahora, hermano, podemos pensar, y pues, qué mal educado el apóstol Pablo, ¿qué no pensó en todo eso? Pero no, hermanos, él estaba basándose a la palabra de Dios y hay una predicación, hermano, tan interesante, hablando, hermano, de la muerte de Cristo, de su sepultura y de su resurrección y todo lo que iba a traer, hermano, la resurrección de Cristo. Y dice, hermano, que él se alargó hasta la medianoche. Hermano, la gente, hermano, estaba atenta, estaba dispuesta a aprender. Hermano, no es como nosotros, ¿verdad? O como en ese tiempo, hermano, que muchas veces decimos, sí, el pastor, el predicador, ya se pasó los 30 minutos de la hora y ya estamos viendo por acá el reloj, no, hermano, sí, a ver, ya se pasó. No, hermano, ahí le dice la palabra del Señor, hermano, que el apóstol Pablo se alargó el discurso hasta la medianoche, hermano. Él estuvo predicando, hermano, este mensaje, hermanos, bien detallado de la palabra de Dios. Y mira lo que pasó, versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Hermano, este lugar estaba bien iluminado. Versículo 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, miren lo que pasó, hermanos, rendido de un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, dice, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Hermano, dice aquí la palabra del Señor, hermanos, en este versículo número 9, que este hombre, hermanos, este Eutico, este muchacho, estaba, hermano, en la ventana del tercer piso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esto que estaba pasando era el tercer piso. Este edificio, hermano, yo no sé cómo estuvo hecho, pero, hermano, había mucha gente y ese aposento alto, hermano, estaba con muchas lámparas, hermano, era de noche. Pablo se fue de largo en la predicación, hermano, perdió la noción del tiempo y estuvo predicando y predicando y predicando. Y dice la palabra del Señor que Eutico, este muchacho, estaba escuchando y estaba cansado, hermano. No sé, quizás en el día, hermano, tuvo mucho trabajo, hermano, porque la verdad, hermano, cuando tenemos un día de trabajo, hermano, muchas veces el sueño nos vence, no porque uno se queda a dormir, hermano, sino porque a veces estamos tan cansados del sueño y estamos aquí sentados, hermano, y más si el predicador, hermano, en lugar de predicar la palabra de Dios, está a la rorroní, hermano, y estamos, ay, hermano, por favor, hable más fuerte que siento que me está arrullando. Hermano, hay predicadores así, que lo arrullan. Hermano, bueno, por aquí, hermano, el apóstol Pablo, él estaba predicando, hermano, las verdades de Dios, y Eutico, hermano, estoy bien seguro que él, hermano, estaba cansado, no porque la palabra de Dios, hermano, fuera aburrida, sino porque, hermanos, tuvo un día difícil, tuvo un día pesado este muchacho. Y estuvo ahí, hermano, y fue ahí al aposento alto porque él quería saber de la palabra de Dios, escuchar las verdades de Dios. Y dice, hermano, que se durmió.
fue vencido por el sueño. Dice aquí, rendido por un sueño profundo, hermanos. Por cuanto Pablo disertaba largamente, hermano, Pablo se fue de largo. Este hombre fue vencido por el sueño y dice la Biblia, hermanos, que cayó del tercer piso. Él estaba en la ventana, hermano, y cuando estaba así cabeceando, el codo se le zafó a la ventana y se fue, hermano, del tercer piso abajo, hermano, y se mató. Eutico se murió, hermanos. Yo no sé, hermano, la palabra de Dios no nos da esa explicación. Pero yo creo, hermano, que la gente, hermano, le dolió todo esto. Los padres del muchacho seguramente bajaron corriendo, lo agarraron, hermano, empezaron a llorar, empezaron a gritar, hermano, como cuando una persona que usted ama fallece, hermano, que se mata, hermanos, no importa el lugar, hermano, esto distrae, hay distracción. Ellos empezaron a llorar, a gritar, mi hijo se mató, pues estaba escuchando, por favor ayúdenme, un doctor o algo. Ellos empezaron a gritar, hermano, porque este joven había muerto. Porque Pablo, hermano, dice la Biblia, predicó muy largo. Este joven fue vencido por el sueño y cayó muerto. Y mira lo que dice el versículo 10, hermano. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues el muchacho está vivo. No se alarmen, él está vivo. Hermano, Pablo usó palabras de discernimiento. Por eso, hermano, fíjese bien, un predicador, hermano, debe de ser muy prudente en las palabras que él está hablando. Tanto cuando él está predicando como cuando le habla. Cuando hay momentos, hermano, difíciles, la persona, hermano, debe de ser muy prudente en lo que está diciendo. En este caso, hermano, el muchacho ya estaba muerto. Pablo, hermano, ¿qué pudo haber dicho ahí? Pues lo sentimos mucho, pues ya mañana lo sepultamos. Qué triste que se murió tan jovencito. Pudo haber hecho mucho para Dios. Pero Pablo no hizo eso. Hermano, cierra la puerta, ¿no? Escucho mucho el perrito. Pero Pablo, hermano, mira lo que dice la Biblia. Dice que Pablo, hermano, bajó del tercer piso, se echó sobre él. Dice, y abrazándole dijo, no se alarmen, pues está vivo. Pero hermano, la Biblia dice que él estaba muerto. ¿A qué se refiere aquí Pablo? Porque Pablo sabía, hermanos, Pablo tuvo discernimiento y tuvo táctica, hermano, porque él sabía que Dios iba a hacer ahí una obra milagrosa. Recuerda, hermano, que en ese tiempo estaban en actividad, hermano, los dones espirituales. Y un don espiritual que estaba en actividad en ese tiempo, hermano, el don de los milagros. Pablo sabía, hermano, que Dios ahí iba a hacer un milagro. Recuerda, hermano, que los milagros respaldaban la predicación de los apóstoles, hermano. ¿Sí? Hoy en día, hermano, ya no hay ese tipo de cosas. Pero en ese tiempo, hermano, estaba en actividad. Un milagro, hermano, respaldaba lo que el apóstol decía, hermano. En este caso, hermano, este muchacho estaba muerto porque lo levantaron. Le pusieron la mano aquí y dijeron, está muerto. Ya no respira. Le pusieron aquí algo, hermano, y no, ya no respiraba. Estaba muerto, Eutico. Pero Pablo va y se echa sobre él, hermano, y dijo, no se alarmen, pues está vivo. No se alarmen, él está vivo. Hermano, ¿qué pasa con nosotros cuando pensamos en los creyentes que han muerto? ¿Qué pasa con nosotros, hermano, cuando muere un creyente? Un hermano que ha estado en los caminos de Dios y fallece, hermano. Hermano, la carne se duele porque ya no lo vas a ver, porque ya no va a estar con nosotros. Pero, hermano, no nos alarmamos. No nos queremos aventar el hoyo con el muertito. No hay esta alarma, hermano. ¿Por qué? Porque sabemos que él o ella, hermanos, están vivos. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Y el Señor dijo a Marta, ¿crees esto?
cuando vieron a Lázaro ahí muerto. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, Señor. ¿Por qué tuviste que irte? Él estaba enfermo, lo sabía, Señor. ¿Por qué te fuiste? Y el Señor dijo, ¿dónde le pusieron? Ahí en esa cueva. Quiten la piedra. Y le dijeron, Señor, hiede ya es de 4 días que murió. ¿No te he dicho que si creyeses verás la gloria de Dios? Hermanos, dice la Biblia, no se alarmen, porque Él está vivo. No hay por qué alarmarnos, hermanos, porque ellos viven. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos acordamos de nuestros seres queridos que han muerto, hermanos? Hermanos, es muy difícil olvidarlos. No se olvidan, hermanos. Pueden pasar años y años, y ¿sabe qué? Todos los días nos acordamos de ellos. Quizás los zapatos, quizás una ropa, quizás, hermano, usted va a la calle, algo pasa y siempre se acuerda de ellos. Hermanos, yo le voy a decir una cosa, ellos, hermano, están vivos porque creyeron en Cristo. Dice la Biblia, no os alarméis, pues está vivo. Pablo sabía, hermano, que Dios ahí iba a hacer un milagro, y Eutico, hermano, estaba vivo. Hermanos, el apóstol Pablo los echa sobre él, hermanos, y dice la Biblia, hermanos, que él dice, ya, no se alarmen, él está vivo. Hermano, lo levantan vivo. Ocurre, hermano, ahí un acto milagroso. Eutico, este muchacho, la gente decía, pero lo vimos cómo cayó. Es más, cayó de cabeza. ¿Qué pasó aquí? Hermanos, porque esta gente, hermano, no estaban creyendo en el poder de Dios, pero Pablo sabía lo que iba a ocurrir. Pablo, hermano, sabía, él conocía el grande poder de Dios, lo que Dios puede hacer, solamente Dios puede dar vida. Hermano, ese muchacho ya estaba vivo. Ya vivía, hermanos. Versículo 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Hermano, mire lo que el apóstol Pablo hizo, hermano, mire lo que hizo, hermano, Dice, después de haber subido, o sea, Pablo, hermano, estaba en el 3er piso, bajó a hacer el acto milagroso con la mano de Dios y volvió a subir al 3er piso. Pablo no dijo, ay, pues por lo que acabo de ocurrir, bájense todos al 1er piso, pongan sillas. No, se volvió a subir al 3er piso, hermano. Otra vez se volvió a subir. Dice, y partido el pan y comido, hermano, todavía celebraron la ordenanza. Después de haber hecho esto, hermano, ¿qué hizo? Habló largamente hasta el alba, hermano. Pablo, hermano, continuó hasta el amanecer, hermano. Siguió predicando la palabra de Dios hasta que salió el sol. Oh, Dios mío, Pablo siguió predicando. Hermano, él tenía mucho que hablar. Él dijo, no, yo quiero acabar el mensaje. Todavía no acabo. La gente, hermano, estaba ahí atenta, hermano. La gente no se fue. La gente estuvo ahí escuchando la palabra de Dios. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros, hermano? Y no estoy hablando, hermano, de las personas que están enfermitos y tienen que salir al baño. Ese es otro tema, hermano, porque hay hermanos que ellos están enfermos y tienen que ir al baño, hermano. Pero ¿cuántos de nosotros, hermano, se nos hace, hermano, tan larga la predicación que decimos, ay, no, pues ya para que se calle el predicador, el pastor, me voy a salir para que vea que ya me aburrió, para que vea que ya se pasó del tiempo. Hermano, así es la gente. La gente es bien mal educada, hermano, y cuando están viendo eso, se empiezan a salir porque dicen, ya me voy, ya es mucho tiempo. Hermano, así somos. Hay muchos creyentes, hermano, en muchas congregaciones, no estoy diciendo que aquí, hermano, pero hay muchos que así son, hermanos. Les aburre la predicación, les aburre el estudio y se empiezan a parar y se empiezan a ir. Hermano, ni siquiera es para ir al baño, nada más están allá, perdiendo el tiempo porque ya les aburrió, hermano. Yo una vez vi esto, hermano, aquí con el pastor, estaba aquí predicando. El pastor ni siquiera se pasó, hermano, no era ni una hora. Y el hermano que estaba allá se paró y estuvo viendo ya las plantas, nomás estaba así. Hermano, porque les aburría. Y si no les aburría, decían, ya es mucho tiempo, me tengo que ir. Pero no debe de ser así, hermano. Aquí dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo, hermano, subió después de haber hecho el acto milagroso. Otra vez sube, hermanos, hasta el amanecer. Se fue.
Se fue largo y él dijo, no, yo tengo que acabar porque me tengo que ir a otra parte, me tengo que ir a predicar el evangelio y yo quiero darles bien el mensaje, bien detallado. Quiero hablarles lo que Cristo ha hecho, lo que el Espíritu Santo puede hacer en sus vidas. Tan importante que es la celebración de la Cena del Señor, pero también les voy a decir lo importante que es el bautismo, lo importante que es que ustedes sean discipulados, que crezcan para que sigan caminando en este mundo de oscuridad. Hermano, de todo eso trataba el mensaje. Y dice, habló largamente hasta el alba. Y luego dice, y así salió. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Cuando un mensaje, hermano, se basa en la palabra de Dios, usted dice, caramba, ya pasó 1 hora y ni me he dado cuenta. Hermano, esto es mucha tarea de los predicadores, hermanos. Porque hay predicadores, hermanos, que nada más están vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y parece que van, hermano, a despegar, va el avioncito y parece que van a descender y vuelvan a subir otra vez, hermano. Son predicadores, hermano, que no se preparan, hermanos. Ellos, hermano, muchas veces son culpables de que la gente se distraiga, de que la gente diga, pero otra vez está repitiendo lo mismo el predicador. Parece que ya iba a acabar, pero volvió a descender otra vez. Hermano, todos hemos escuchado predicadores que así son, hermanos, porque no se preparan o porque quieren creerse, hermano, muy elocuentes, de que saben mucho, de que pueden explicar mucho, hermano, pero solamente muestran un tremendo, hermano, orgullo y una falta de preparación. Porque, hermano, no debe de ser así. El predicador, hermano, es consciente del tiempo. Es consciente, hermano, de que la persona vive lejos. Es consciente, hermano, de que es noche y si terminamos noche, hermano, la persona no alcanza el micro, hermanos. No alcanza el carro, no alcanza el raite. Así, el creyente, el predicador, hermano, debe de ser consciente de todo esto, hermanos. ¿Pero por qué hacen eso, hermanos? Porque no se preparan, hermanos. Porque no se preparan. El mensaje, hermanos, debe de ser claro y conciso. Hermano, no tengo por qué durar 1 hora. No tenemos por qué durar, hermano, de 70 minutos. Puede ser, hermano, un mensaje de 30 minutos, hermano, pero bien dicho, bien explicado y es de edificación, hermano. Pablo, hermano, le voy a decir una cosa. Pablo se largó hasta el alba, pero su mensaje era interesante, hermano. A la gente no le importó el tiempo porque estaba preparado. Por eso, hermano, nosotros tenemos que prepararnos, que predicamos, hermano. Tenemos que prepararnos, hermano, para que el mensaje sea interesante, para que la gente diga, oye, qué interesante estuvo y se me hizo tan cortito, porque así debe de ser, hermanos. No tengo que estar repite para creerme muy sabiondo, no, hermano, de ninguna manera. Y aquí dice la Biblia, hermanos, que Pablo alargó el discurso hasta el alba y luego dice, y así salió. Versículo 12 para terminar. Y llevaron al joven vivo. Y llevaron al joven vivo. Y fueron, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice? Y fueron grandemente consolados. Por eso, hermano, este estudio yo lo titulé Grande Consolación. Hermanos, ¿por qué ellos fueron grandemente consolados? ¿Por qué, hermanos? Porque Eutico estaba vivo. Porque Pablo, hermano, les habló de la resurrección de los muertos. Este joven, hermano, estaba vivo. Ellos, hermano, estaban tan tristes porque lo vieron muerto. Pero Eutico, hermano, ahora estaba vivo. Y dice la Biblia que hubo mucha consolación cuando lo vieron vivo. Hermanos, y dice la Biblia que esto los consoló. Hermano, para todo creyente, la resurrección de Cristo debe de ser una grande consolación. Esto me lleva, hermano, entonces a no estar, hermanos, tan afanado, tan preocupado por el día de mañana, por lo que pasará, por lo que tengo, por lo que padezco. Hermanos, Cristo viene pronto, hermanos, y nosotros seremos resucitados. La Biblia dice, hermano, que el Señor Jesucristo dijo, cuando nosotros, hermano, muramos, nuestra alma estará con Cristo, allá estará con Cristo, hermanos. El pasaje que hoy te leyó el hermano del Señor Jesucristo.
No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, no se preocupe tanto. No se afane tanto, hermano. Si usted está enfermo, hermano, aguante, hermano. Porque Cristo muy pronto vendrá y todo eso, hermano, terminará. Hermano, esa debe de ser nuestra consolación. Saber que un día, hermano, estaremos vivos. Saber que un día, hermano, vamos a tener, hermano, una vida, hermano, allá del cielo, donde vamos a ver, hermano, todo diferente. Una vida nueva en Cristo en el cielo, hermano. Vamos a gozar así la eternidad cuando estemos en el cielo. Y todo lo aquí, hermano, terminará. Pensar, hermano, en las recompensas. Ese debe de ser nuestro consuelo, hermano, que un día estaremos con Cristo, hermano, recibiendo las recompensas. Recibiendo, hermano, los premios por su fidelidad, por su entrega a Cristo, hermano, por su trabajo a Cristo. Y esos premios, hermano, ponerlos a los pies del Señor Jesucristo. Ese debe de ser nuestro consuelo, hermanos. Y cuando pensemos en eso, hermano, mire, todo esto, hermanos, todo esto lo tendremos en poco. Porque encontraremos nuestro consuelo, hermano, en la resurrección. En la resurrección. Yo muchas veces, hermano, escuché al pastor Felipe que decía, hermanos, él habla mucho de la fidelidad. Hablaba mucho del trabajo, hermanos. Y el pastor, hermano, él quería vivir más tiempo. Pero no. El Señor dijo, hasta aquí ya. Ya no se va a vivir más tiempo, hasta aquí va a terminar todo. Y yo le aseguro, hermano, que este hombre, hermano, va a recibir muchas recompensas en el tribunal de Cristo, hermano, porque fue un hombre muy fiel. Errores tuvo muchos, pero fue un hombre muy fiel. Buen maestro. Hermanos, nosotros estamos aquí y sufrimos muchas cosas, pero hermano, encuentre su consuelo, su grande consolación, hermano, en que Cristo un día va a venir. Hermano, esas dolencias que tiene, ya no las va a tener. Esa enfermedad, hermano, por la que padece, ya no la va a tener, hermano. Esa preocupación por su familia, por sus hijos, por todo eso, hermano, ya no la va a tener. Porque estaremos con Cristo, hermano, y esa debe de ser nuestra grande consolación, nuestro grande consuelo. Aquí dice la palabra del Señor, hermano, que cuando vieron al joven vivo, fueron grandemente consolados cuando lo vieron vivo. Hermano, un día vamos a ver el rostro del Señor Jesucristo. Lo veremos cara a cara, hermanos. Un día, hermano, un día. Si el Señor quiere, hermano, nos vamos a ir de aquí, vamos a morirnos. Pero si Cristo quiere, hermano, Él viene y seremos transformados, hermano. Y dice la Biblia, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Vamos a orar, hermano. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración, hermanos.